pues vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada acerca de las tres verdades que necesitamos precisamente compartir para que la gente entienda cómo encontrar la salvación. Hasta ahora hemos establecido la verdad de que somos pecadores y esto nos ha descartado para ir al cielo, porque Dios demanda la perfección para llegar ahí y ni de chiste nos hemos acercado a ella, ¿verdad? Somos infractores de la ley. Por lo tanto, el primer paso que debemos dar para acercarnos a Dios debe ser aceptar precisamente el diagnóstico que Dios da de nuestras vidas. Esto es precisamente que somos pecadores. Después veíamos que tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos y a pedirle perdón a Dios. Entonces, estos son lo que vimos la vez pasada. Y el siguiente paso que tenemos que dar es explicar lo que Dios hizo para remediar la situación del pecador. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, cada vez que ustedes lean esto, está hablando de Jesús. Porque cuando Jesús hacía referencia a él mismo, así se llamaba, el Hijo del Hombre. Entonces, aquí entendemos algo para empezar. Que Jesús vino a buscar y a salvar. ¿A quién? A lo que se había perdido. Y por lo que vimos la semana pasada, entendemos que se refiere al hombre. A ti y a mí nos vino a buscar y a salvar. A nosotros, a quien la Biblia diagnostica como muertos en delitos y pecados. La búsqueda. Si somos honestos, no podremos encontrar ninguna razón por la cual merezcamos la atención de Dios. ¿O sí? ¿Acaso crees que has hecho algo lo suficientemente bueno como para que Dios se sienta comprometido contigo y decidiera venir a buscarte? No, no, ¿verdad? Sino exactamente todo lo contrario. Entonces, partiendo de este punto, debemos concluir que lo que motivó a Dios para venir a buscarnos es el amor. Es el amor que Él tiene hacia nosotros. No existe otra explicación, ¿verdad? No hay otra cosa que justifique el hecho de que Él haya venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a leer la primera parte de Juan 3:16, que dice exactamente esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo único. Esta es la realidad de lo que motivó a Dios para venir a buscarnos. El amor de Dios al mundo para entregar a su Hijo único. Entonces, después de leer esto, entendemos que, bueno, recordando que la primera muestra de amor hacia el hombre fue crearlo, como hemos visto también, sin que Dios tuviera ninguna necesidad de hacerlo, pero lo hizo y nos dio vida. Entonces,
a través de este hecho de haber sido creados, nosotros nos encontramos con la primera muestra de amor de Dios hacia el hombre. Sin embargo, todos conocemos la historia, ¿verdad?, de la caída. Y a partir de entonces, el hombre en su vida se confirma en su pecado al pecar todos los días. Y entre más peca, entendemos que más se separa de su Creador. Sin embargo, en lugar de que Dios tuviera una actitud de rechazo hacia el hombre, la respuesta de Dios hacia el acto de desobediencia permanente del hombre es precisamente la de buscar al hombre. Fíjate cómo dice en Juan 10, versículo 10 y 11. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesús, está hablando Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, aquí estamos viendo precisamente cómo Jesús dice que Él, en su calidad de buen pastor, da su vida por las ovejas. Entonces, hemos de entender que la Biblia precisamente compara a Dios con un pastor que va en busca de la oveja perdida, que en este caso, pues seríamos todos, ¿verdad? Y lo dice así en Lucas 15, versículo 3 y 4. Dice, entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? El regalo. La semana pasada leí la primera parte de Romanos 6:23. Voy a volverlo a leer para que recordemos. Dice así, porque la paga del pecado es muerte. Ese fue uno de los versículos que precisamente les leí para demostrar cuál era la situación o cuál era el diagnóstico que Dios daba hacia nosotros. Que por haber pecado nosotros, ¿verdad?, estamos muertos. Ahora es el momento de leerlo completo. Lo voy a leer todo completo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en este versículo se nos habla de la consecuencia de nuestro pecado, que es la muerte. Y ya entendimos que muerte es la separación de Dios. Pero al mismo tiempo, en este mismo verso, se nos da la solución al problema del hombre, ¿verdad? Si nosotros leemos este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice así, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Al leer este verso, lo primero que notamos es que la solución viene de Dios. Viene de Dios quien toma la iniciativa y decide intervenir y remediar nuestra situación. Y para sorpresa de todos, resulta que Dios nos habla de un regalo que Dios tiene para nosotros. ¿En qué consiste este regalo? En vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Esto es muy claro. Ahora, surge una pregunta, pues muy obvia, ¿verdad? Si aquí
Jesús nos está dando el diagnóstico y a la vez nos está dando el remedio. Tú puedes decir, bueno, ¿tengo que hacer algo para obtener esta vida eterna? Y la respuesta es muy clara. Dice este versículo que tú no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque es un regalo. Es un regalo. O, o pensemos por un momento. ¿Acaso tú crees que tú puedes hacer algo para merecerla? ¿Acaso crees que tú puedes hacer algo para adquirir la salvación por tus méritos propios y por tus grandes esfuerzos? Vamos, ¿en qué estás pensando? ¿Con qué vas a impresionar a Dios? ¿Con qué lo vas a sorprender como para que lo convenzas de que a cambio te dé la vida eterna? Con nada. ¿Qué le puedes ofrecer a un Dios que es el dueño de todo, a quien le pertenece el universo, que incluso tú también le perteneces a Él? A un Dios que dice la Biblia que a Él le pertenece todo el oro y la plata del mundo, y que Él es el dueño de la vida y de la muerte. Entonces, no hay nada que le podamos ofrecer a Dios, y menos como algo a cambio de la salvación. Entonces, vamos concluyendo que la salvación son una de esas cosas que están fuera del alcance humano. Y por eso, precisamente por eso, Dios la tiene que dar, la tiene que regalar. La eternidad, la vida eterna, es la dádiva de Dios. Es un regalo que no está en ti conseguir. Porque la salvación está en una persona, en Cristo Jesús y en nadie más. Si el hombre pudiera salvarse por sí mismo, la Biblia diría cómo. Pero es tan claro y evidente que no lo puede hacer, que Dios tuvo que mandar a Jesús para hacer precisamente lo que el hombre no podía hacer, que es conseguir la salvación. Una pregunta. Acuérdense que estamos en este intento de presentarle a alguien más las tres grandes verdades que tiene que conocer para que pueda encontrar a Dios. Surge una pregunta, bueno, ¿por qué la salvación está solo en Cristo Jesús? El único calificado. Debemos explicar que Jesús era el único calificado para lograr la salvación. Fíjate, empecemos desde esto. Cristo, la palabra Cristo, ¿verdad? Quiere decir ungido, escogido, apartado para un trabajo. Y Jesús quiere decir la salvación es de Dios o el Salvador. Por lo tanto, fíjate cómo es clarísimo todo. En su nombre, ya desde su nombre, Jesucristo, en Él encontramos, en su nombre, encontramos encerrado el mensaje del Evangelio. Porque podríamos decir que Jesucristo quiere decir el escogido de Dios para salvarte. Ya, desde su nombre está el mensaje clarísimo de lo que es el Evangelio. Como les decía, por un lado, ya vimos que eres un pecador y, bueno, para que tuvieras acceso al cielo por ti mismo, se tendría que cumplir el hecho de que nunca hubieras pecado. Esto implica ser absolutamente recto y perfecto y siempre. Y si tú cumplieras con estos requisitos, pues esto te daría una entrada directa al cielo. Pero sabemos que esto no pasa con ningún hombre ordinario.
Jesús es el Salvador del mundo, porque Él es el único representante de la raza humana calificado. Es decir, Él fue un hombre perfecto, honesto, justo, en todo momento y durante toda su vida. Por eso, Él estaba calificado para ser un Salvador. Te voy a leer un ejemplo que narra la Biblia en el Antiguo Testamento. En la antigüedad existía la figura del sumo sacerdote. Este entraba en el lugar más santo del templo, ¿verdad?, una vez al año, y ofrecía la sangre de un cordero para que Dios cubriera los pecados del pueblo. Y mira lo que dice en Hebreos 7, 26 y 27. Dice así: y en este momento, aquí el autor del libro de Hebreos se empieza a hablar de Jesucristo y dice: porque tal sumo sacerdote, está aquí presentando a Jesús como el sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Es decir, aquí está hablando y está diciendo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero con características muy peculiares, diferentes a la de los sumos sacerdotes de la antigüedad, que eran seres humanos. Aquí dice que este sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la característica de Jesucristo y lo que lo califica para ser un Salvador. Y dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los de la antigüedad, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, aquí se nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote, intachable, más sublime que los cielos, santo, inocente. Él, en su oficio de sacerdote, llevó a cabo el sacrificio, no de los sacrificios que hacían antes los sacerdotes con animales, sino llevó a cabo el sacrificio de sí mismo en la cruz, donde derramó su sangre, ¿verdad?, como una ofrenda a Dios para pagar por los pecados del hombre en su calidad de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como aquí dice, pero Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer el sacrificio, porque el sacrificio que Jesucristo hizo fue el último sacrificio de los sacrificios que Dios había mandado que se hicieran con animales. Él terminó con esto al ofrecerse Él mismo por medio de su sacrificio, que fue único y definitivo. Los demás sacrificios que se hacían antes apuntaban al sacrificio que un día Jesucristo haría. Y cuando lo hizo, se terminó. Ya no había necesidad de hacer más sacrificios porque Jesús hizo un sacrificio en sí mismo. Fíjate cómo lo dice Pablo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Es muy claro. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Están hablando aquí del mismo idioma, ¿verdad? El que nunca pecó, ¿verdad?, fue la ofrenda, se ofreció como la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos restablecer nuestra relación con Dios. Entonces, Él nunca pecó, ¿verdad? Jesús se ofreció como la ofrenda por nuestros pecados, porque solo de esta forma nosotros podríamos establecer una relación
con Dios. Esto que sucedió en la cruz fue algo que el mismo profeta Isaías lo había declarado 700 años antes. De tal forma que cuando Isaías dijo esto, pues todo el pueblo de Israel estaba en la expectativa de que un día se cumpliría esto. Y mientras hacían estos sacrificios en animales, pensando que un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. E Isaías lo dijo así, de esta forma. Dice, pero él, aquí Isaías está hablando del futuro Mesías, de Jesús, dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. 700 años antes, Isaías estaba diciendo lo que iba a pasar con el Mesías. En su cuerpo, ¿verdad?, que estaba clavado en la cruz, él fue herido por nuestros pecados y por sus heridas fuimos nosotros curados. Cuando el hombre cayó en Edén, precisamente, Dios puso en marcha una operación rescate. Y entonces prometió que Él mandaría un día a su Hijo Jesucristo a morir en tu lugar. A Él la muerte no le haría nada. Él podía pagar por tus pecados, morir por ellos y vencer la muerte, lo cual demostró cuando resucitó 3 días después. El pago. Anteriormente, te dije que la Biblia te considera como un infractor de la ley. ¿Ok? Esto espero que ya esté entendido. En nuestro prospecto deben de entender perfectamente este paso para poder avanzar. Esto implica que hay una ley quebrantada, que estás en deuda y que la justicia de Dios exige el pago de esa infracción, de esa deuda. Porque la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, aquí no hay nada de que ignoro o algo para que esto se cubra. No, dice Dios que Él no tendrá por inocente al culpable. Es decir, esto implica que cualquier culpable debe de pagar. Entonces, cada mentira, robo, abuso, injusticia, cada odio, adulterio, homicidio, cada maldad, cada blasfemia, demanda un pago. Y Jesús lo pagó en la cruz por ti, porque nadie más lo hubiera podido hacer. Como leímos hace rato, cualquiera que se hubiera ofrecido para pagar por los pecados de alguien, tendría primero que pagar por sus propios pecados. Pero Jesús no estaba en esa condición porque Él no tenía pecado. Recordemos que al final, estando Jesús en la cruz antes de entregar el Espíritu, exclamó, consumado es, porque con ese grito de victoria le estaba anunciando al mundo que había precisamente terminado de pagar exitosamente el pecado del mundo. Algunas personas te dirán, como a mí me lo han dicho, bueno, mira, comprendo perfectamente que Jesús haya tenido que rescatarlo. Dices, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir? Acuérdate que leímos que la paga del pecado era muerte. Precisamente por eso tenía que morir, porque Él tenía que pagar la consecuencia de tu pecado, que es la muerte. Ahora, debemos entender que la muerte por el pecado tiene 3 aspectos: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La más obvia de todas es la muerte física, pues porque la vemos todos los días. La muerte espiritual es la que te separa de Dios. Y la muerte eterna es la muerte definitiva.
es la que te separa de Dios, pero para siempre. La Biblia a esta muerte le llama la segunda muerte. Le llama así porque esta es la muerte de las muertes. Esta es la muerte que ya no tiene remedio. Fíjate cómo lo dice Juan en Apocalipsis 20, versículo 13 y 14. Dice así: y el mar, aquí estamos en un evento, ¿verdad?, donde hay un juicio. Y dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjate, aquí dice que la muerte fue muerta. Voy a explicar esto. Dice, Jesús es capaz de hacer que superes la muerte física. Podríamos llamarle la primera muerte. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que los que crean en Él van a resucitar. Entonces, la muerte física nos va a hacer lo mismo que le hizo a Jesús. Nada. ¿Por qué? Porque aunque muramos físicamente, Dios ha prometido que vamos a resucitar, y entonces de esta forma vamos a superar la muerte física. Él es capaz de librarte de la muerte espiritual, la que te separa de Dios, porque en el momento en que tú te arrepientes, pides perdón y crees en Jesús, en ese momento te reconcilias con Él y la muerte espiritual ya no tiene efecto sobre ti. Pero esta segunda muerte, no se puede remediar. Esta es la muerte que viene para todo aquel que rechaza al único que puede salvarte de la muerte eterna, el cual es Jesús. Entonces, si una persona muere sin haberse reconciliado con Dios, le espera una segunda muerte, porque no quiso superar la muerte física, no quiso superar la muerte espiritual, y está condenado a la muerte eterna. Fíjate cómo lo dice Juan en una forma tremenda en Juan 3, del 17 al 19. Está hablando Jesucristo y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, Él está explicando: a mí Dios no me mandó al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por Él, por medio del Hijo. Dice: el que en Él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Precisamente porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es tremendo, porque aquí habla que la condenación viene precisamente por no creer en el único Salvador. Y por lo tanto, eso es lo que condena. Y reitera y dice en el siguiente versículo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿verdad? Jesucristo se presentó muchas veces como la luz del mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí entendemos que la segunda muerte será para aquellos que durante toda su vida física en este mundo no reaccionaron a la luz, no decidieron creer en Jesucristo. Entonces, todas estas personas, pues dice la Biblia, que serán lanzados al lago de fuego. Todos aquellos que no quisieron que Jesús los rescatara son aquellos que rechazaron creer en la persona de Jesucristo y en su obra. Y entonces, esto es algo muy grave. Esto es algo tan grave que
que el autor del libro de Hebreos dice, no solamente que esto va a traerte la condenación eterna, la segunda muerte, el ser lanzado al lago de fuego, y es muy grave, es como dice, es como si tuvieras por inmunda la sangre de Cristo. Las personas que rechazan a Cristo es como como si dijeran que su sangre es una inmundicia con la cual no quieren nada que ver. No quisieron tampoco que sus pecados fueran lavados en la sangre de Cristo. Fíjate como dice en Hebreos 10:29. Dice, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera vulgar e inmunda? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Wow. Para una persona que no sabe nada de esto, ¿verdad? Es un incrédulo que no dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. No saben lo que están haciendo. No se dan cuenta, ¿verdad? Y aquí este escritor nos dice, ¿cómo crees el castigo, verdad, que reciba aquel que pisotea al Hijo de Dios? Que dice, a mí tu sangre no me interesa. Esa sangre que tú derramaste en la cruz para mí es algo vulgar e inmundo. Están despreciando al Espíritu Santo que les habla y están despreciando la misericordia de Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que el castigo es la muerte segunda, arrojados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no dejaron que sus pecados fueran lavados por esa sangre que ellos consideran vulgar e inmunda, pero que tenía la capacidad de lavar sus pecados, como dice en Apocalipsis 1:5. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, el incrédulo, aquel que rechaza a Dios, dice, no, a mí no me interesa. Y esto es algo que Dios no puede tolerar. Esto nos lleva a la tercera verdad, la verdad de lo que la persona debe hacer para encontrar la salvación. Y hemos visto, ¿verdad?, todo lo que Dios ha hecho. Consumado es, terminé, todo lo que tenía yo que hacer, dijo Jesús, todo lo que me mandó a hacer el Padre, yo lo terminé. Pero hay algo que podemos explicar a esta persona. Pero hay algo que tú tienes que hacer y que solo tú puedes hacer. No lo harán tus padres por ti, no lo harán tus hermanos, ni tus hijos, ni siquiera la persona que más te ama. Porque no es falta de amor o de cuidado, sino que esto que tú tienes que hacer es una decisión que tú debes de tomar. Algo que nadie puede hacer por ti. ¿De qué se trata? De creer. Con esto, ¿verdad?, quiero decir que por el hecho de que tus padres crean en Dios no quiere decir que tú creas. Y por el hecho de que tu esposo crea en Cristo no quiere decir que tú creas. Esto es algo que tú debes hacer en forma personal. Vamos a leer ahora completo el versículo del cual leí la primera parte hace rato, de Juan 3:16. Ahora lo voy a leer completo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto fue lo que leí antes. Esta es la primera parte de este verso, ¿verdad? Se nos dice, en resumen, lo que Dios ha hecho, que fue enviar a su Hijo Jesucristo, y ya estudiamos para qué y por qué. Pero en la segunda parte viene lo que tú tienes que hacer para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. En la segunda parte nos dice lo que Dios espera que hagas. Es decir, Dios hizo todo con un propósito. Mandó a su Hijo para que muriera por ti, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hizo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer. Ya sé lo que me vas a decir. Esta es una frase muy popular entre todas las personas que se están defendiendo como si uno quisiera hacerles algo malo, ¿verdad? Es que yo creo en Dios. Y uno se queda pensando, pero ¿quién puede creer en ese creer, en el creer de una persona que no vive conforme a lo que Dios manda? Como que es un creer en el que uno puede dudar mucho. Y claro, la persona puede decirnos lo que quiera, ¿verdad? Pero hay algo que podemos enseñarle a la persona y decirle, mira, tú puedes decirme que tú crees en Dios, pero realmente Dios conoce tu vida, Él conoce tu corazón y Él conoce realmente la verdad. Yo no tengo un detector, ¿verdad? Pero Dios sí lo tiene. Este versículo que te leí, ¿verdad? Fue una parte de una plática que Jesús sostuvo con un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre ni siquiera era una persona inmoral, al contrario, era una persona muy importante entre los principales religiosos judíos. Y para aclararle qué significaba creer, le dio un ejemplo a Nicodemo. Y le dijo Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta fue una breve pero sustanciosa, ¿verdad?, forma de predicarle el Evangelio a este fariseo. Claro, como él conocía las Escrituras, esto que le dijo Jesús le fue familiar y le fue muy fácil entender el símil que Jesús le estaba dando. Pero para nosotros no es tan familiar esta historia, pero yo te voy a poner en contexto para que entiendas qué es lo que Jesús le pretendía decir a Nicodemo a través de esta enseñanza. Remontémonos hacia el pasado. El pueblo de Israel vagaba por el desierto, pero había pecado. Y Dios le mandó una plaga de serpientes, las cuales comenzaron a matar a muchos de ellos. Ante esta calamidad, acudieron a Moisés para que clamara a Dios, ¿verdad? Y pusiera un remedio a esta situación, que los librara de la muerte, porque muchos estaban muriendo. Entonces, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Vamos a Números 21, 6 a 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjate qué ilustrativo resulta este ejemplo. Vemos una serpiente de bronce. En la Biblia el bronce representa juicio. Estaba clavada sobre tierra en un madero. Y con esto Jesús le estaba anunciando anticipadamente a Nicodemo lo que representaría el sacrificio en la cruz. Porque de la misma forma
Jesucristo fue juzgado en un madero, clavado en la tierra. Imagínate cuando Nicodemo oyó esto, dijo, ya comprendo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que concluyó? Al final de esta enseñanza, Nicodemo le dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagina por un momento la actitud en ese entonces de las personas que eran mordidas. ¿Qué actitud debían de tener? Primeramente, cuando llegaron con Moisés, ¿qué fue lo primero que dijeron? Hemos pecado. Primeramente, debían reconocer su pecado. Reconocer que estaban perdidos, que estaban condenados a muerte por esa mordedura mortal. Después, ¿qué tenían que hacer? Tenían que acudir humildemente a la provisión que Dios había dado para ser sanados, que era esa serpiente de bronce. Desde luego, siempre en la libertad de hacerlo o no. Ellos podían acudir a otra cosa, ¿verdad? Que tal vez pensarían que los iba a sanar. Sin embargo, solo los que acudían a ella sanaban. Todos los demás morían. También no bastaba con saber que la serpiente estaba ahí clavada en la tierra y colgada en un madero. Tampoco servía nada más mirarla. Imagina la desesperación de aquellos mordidos que empezaban a acusar los efectos del mortal veneno. No había tiempo para juegos, especulaciones o dudas. Sin perder un segundo tenían que poner su fe en ella con todo su corazón y confiar en que ella los iba a sanar. Y con esta ilustración, Jesús le estaba diciendo lo que significaba el sacrificio de la cruz y lo que significaba realmente creer. De la misma forma, de nada te sirve saber de Cristo, de su vida, de sus grandes milagros o de su cruz. Es más, tú puedes tener una imagen de Él en tu cuarto, ¿verdad? Admirarlo o traerlo colgado en una cadena a tu cuello. Pero no, eso no es creer en Jesús. Creer es depositar completamente tu fe en Él y en el sacrificio que hizo por ti en la cruz. Fíjate cómo dice Juan 3, 14 y 15. ¿Ya lo leímos? Lo voy a volver a leer y espero que ahora te quede claro las palabras de Jesús a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiendo más pistas, pues podemos entender que el significado de creer viene descrito perfectamente en toda la Biblia. Y sabemos que no es algo superficial, sabemos que no es algo de dientes para afuera, sino que el creer es algo que realmente debe de provenir de un corazón sincero, humillado, contrito, que realmente anhela ser perdonado de sus pecados y que realmente anhela reconciliarse con Dios. La conclusión que podemos dar es que Dios anhela tu salvación. Esto es evidente desde el momento en que Dios mandó a Jesús a morir por ti. Podemos preguntarle a la persona a la que le estamos testificando, después de oír todo esto, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarás pasar a Cristo que te busca? ¿O te detendrás para tener un encuentro con Él? Si la persona ha entendido el mensaje y está dispuesta, entonces puedes ofrecerle orar para que a través de una oración, ¿verdad?, esta persona le manifieste a Dios
su deseo de ser perdonada y el deseo de que Jesús entre a su corazón. Nada más para terminar, quiero leerte unos versículos que me encantan, que describe, es una forma como el profeta Isaías describe hermosamente lo que en resumen es el anhelo de Dios por ti. Dice Isaías 1 del 18 al 20. Venid luego, dice Jehová. Este es el anhelo, este es el llamado de Dios a los hombres. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, la muerte segunda. Porque la boca de Dios, ¿verdad? La boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.